Amar es este tímido silencio cerca de ti sin que lo sepas, y recordar tu voz cuando te marchas y sentir el calor de tu saludo. Amar es aguardarte como si fueras parte del ocaso, ni antes ni después, para que estemos solos entre los juegos y los cuentos sobre la tierra seca. Amar es percibir cuando te ausentas tu perfume en el aire que respiro y contemplar la estrella en que te alejas cuando cierro la puerta de la noche. Novo escribió páginas muy crueles sobre muchas figuras como Diego Rivera, sobre sus propios amigos, pero muchas veces esas páginas satíricas, sobre todo en verso, alcanzan un nivel literario que hace pensar en un Quevedo del siglo XX. Sabía de todo, era un hombre de una erudición impresionante. Me parece que su contribución a la historia de la literatura es tan importante que muchos escritores en la actualidad realmente pudieron pasar, transitar por la puerta que abrió Salvador Novo. Nunca subestima a los lectores ni al público. Él entiende la interlocución con su público como algo que se va a dar en la confianza, en la amistad, en la inteligencia compartida. Precursor e innovador, incisivo y desafiante, ingenioso y ocurrente, Salvador Novo es uno de los escritores mexicanos más complejos, contradictorios y fecundos del siglo XX. Poeta y cronista, dramaturgo y periodista, gastrónomo y publicista, Novo dejó una huella profunda y delineada de su múltiple personalidad. Yo creo que Novo es uno de los escasos escritores de lengua española que cultivaron casi todos los géneros con éxito. En el campo poético, en el periodismo, en el teatro, como dramaturgo, quiero decir. Y la crónica, pues son géneros en los cuales él tiene un sitio indiscutible y con una aportación realmente muy significativa. Escribió canciones, participó, tenía amigos que hacían cine, entonces participaba con ellos, a veces le ayudaba a hacer el libreto o el guión. Él actuó, dirigió, fue maestro de la escuela de teatro, escribió obras. Yo diría que como hombre de letras es una figura fascinante, Salvador Novo, precisamente por esa pluralidad de facetas, ¿no?, que él reúne. Salvador Novo nace el 30 de julio de 1904 en la Ciudad de México. Al iniciarse la Revolución de 1910, su familia se traslada al norte del país. Ahí, el Novo niño enfrenta la violencia de esta guerra, pero también tiene la oportunidad de acercarse a la literatura. Durante las largas noches de vigilia, los sitios, los sustos, los incendios, la imposibilidad de salir a la calle y la falta, desde luego, de hermanos con quienes jugar, encerraban a este niño solitario a leer y leer y leer. Salvador fue producto de una de esas familias tradicionales mexicanas venidas de la provincia, que mientras la abuela todavía estaba teniendo hijos, la hija mayor ya también los tenía. Mi tía Amelia tuvo a Salvador a los 16 años. Entonces, como quien dice, pues era un tiempo muy corto entre la diferencia de edades, ¿no? Sí, eran muy contemporáneos casi. Entonces, la relación directa de madre-hijo pues, era también de amigos y de... Sí, esa es la realidad. 16 años tenía mi tía Amelia. Yo pienso que Salvador Novo es un extraordinario poeta juvenil que hizo su gran obra a una edad temprana, su gran obra en términos de calidad. Yo puedo hacer versos perfectos, medirlos y evitar sus asonancias, poemas que conmuevan a quien los lea y que les haga exclamar, ¡qué niño tan inteligente! Yo les diré entonces que los he escrito desde que tenía 11 años.
No he de decirles nunca que no he hecho sino darles la clase que he aprendido de todos los poetas. Mi padre, mi madre, yo. Aquí no me conozco casi. Dicen que tengo algo de los dos, pero que me parezco más a él. Él ya murió. La gente siempre tiene razón. Mientras el interés por las letras crece, Novo adolescente descubre su homosexualidad. A lo largo de su vida, el escritor y el hombre exhiben, sin ningún pudor, su preferencia sexual, escandalizando a las buenas conciencias de la sociedad mexicana. Ante esta actitud desafiante, Salvador Novo recibe admiración y desprecio en dosis similares. Indagaciones arqueológicas me han persuadido de que en mi niñez manifesté ciertos rasgos que después se transformarían acaso en estereotipos de mi conducta. En el seno familiar, efectivamente, te digo, Salvadorcito pues fue el más reconocido porque pues, era el más brillante, el más inteligente de todo el núcleo familiar, por supuesto. Con estos cubos de colores yo puedo construir un altar y una casa, y una torre y un túnel, y puedo luego derribarlos. Pero en la escuela querrán que yo haga un mapa con un lápiz, querrán que yo trace el mundo, y el mundo me da miedo. Dios creó al mundo. Yo solo puedo construir un altar y una casa. Me parece que el ejemplo de Salvador Novo es un ejemplo de una persona extraordinariamente civil, con todos los claroscuros que pueda tener su postura ideológica. En algunos casos ha sido sobrevaluada, sobredimensionada. Me parece que es uno de los fundadores del entendimiento democrático en México, en el sentido de que es ante todo el existir ante una sociedad de iguales. Me parece que esto hay que defenderlo también. Ser homosexual es como comer cacahuates en una esquina, no tiene chiste, pero en el tiempo de Novo era sumamente importante, moralmente era fijar tu posición, poner tu bandera, decir aquí estoy, soy una persona mal vista, pero no voy a rendir ni voy a arriar mis banderas, voy a seguir adelante por este camino porque es el mío. Nuevo Amor, creo que es el poema homosexual más hermoso escrito en México en el siglo XX. Salvador rescata, salva el pasado para todas las minorías sexuales de México e innova al decir esto tiene que quedar y tiene que servirle para alguien, para su recreo, para su salud mental, para su crecimiento en otro momento, ¿no? Yo creo que Novo es un gran renovador y es una fuerza sexual e intelectual, es un cerebro servidor de este país y el primer homosexual confeso, en una época en que ser homosexual era peor que ser asesino o torturador, y nadie se atrevía, por supuesto, a asumirse y a vivir a plenitud. Novo, pionero de la liberación homosexual, que siempre asumió su homosexualidad con un valor notable y que debemos alabar y que ha sido importantísimo para el desarrollo de la inteligencia y de la moral de este país. Retador, Novo revela en diversos escritos sus relaciones con choferes, luchadores y soldados. Destaca el caso de una publicación dirigida por el gremio de choferes, donde el propio Novo escribe bajo el seudónimo de Radiador. Yo me encontré hace muchísimo tiempo en el suplemento del Universal Ilustrado una polémica que tuvo Salvador Novo, el joven Salvador Novo, con Porfirio Martínez Peñalosa. Y Porfirio Martínez Peñalosa escribió una cosa durísima en contra de este poeta
que tenía predilección por los choferes y que incluso había hecho alguna publicación para hacerse de ellos o algo así decía. Él era un hombre que amaba a los hombres y le gustaba coger con choferes y con quien se dejara. Y eso me parece que es fantástico. Además de que no es solo eso, no, además de que fue un gran cronista y un gran dramaturgo y un gran poeta y un hombre de gran sensibilidad. Novo participó en un homenaje que le hacían, si no me equivoco, el Club Rotario en el Restaurante del Lago. Entonces leyó en el homenaje, llegó con su peluca de color solferino, su chaleco de brocado o de seda, no recuerdo, o de terciopelo, su enorme anillo de topacio, maquillado, bien maquillado. Y de repente a los 40 o 45 minutos ve el reloj y les dice a los rotarios y las rotarias que estaban elegantísimos escuchando al cronista de la ciudad y les dice, ay, tengo que irme, tengo una cita con un agente de tránsito que está buenísimo. Se bajó y quedaron congelados. La elección sexual de Salvador Novo impulsa y aporta identidad a su obra. En el libro La estatua de sal, texto autobiográfico, el escritor describe el mundo homosexual de los años 20, sus reglas y los derechos negados. Este libro es un valioso testimonio del cambio de costumbres y una prueba de que la obra de Salvador Novo contribuye a enriquecer la diversidad. Además, magnífico prosista, La estatua de sal es un texto entrañable. En la última edición, con el excelente prólogo de Carlos Monsiváis, brilla este libro de memorias tan lleno de ternura y de valentía de Novo. ¿Qué hizo Novo con su homosexualidad? Ver las cosas desde ese punto de vista, pero entender el mundo y pensar que es de 360 grados, que no es un chiste ser homosexual, es el pedestal de una estatua, no la estatua misma. Hay muchos testimonios muy recientes a raíz, por ejemplo, de la publicación de La estatua de sal, en donde dicen que Novo no llegó a ser el gran escritor que podría haber sido. Pero si uno lee entre líneas se dan cuenta que ahí hay un poco de prejuicio. O sea, no puede ser un hombre tan popular, un gran polígrafo y un hombre de presencia pública y de influencia pública muy importantes y al mismo tiempo ser homosexual. Yo era rector de la Universidad Autónoma de Querétaro y estábamos echando a andar un proyecto de renovación de la universidad. En una ocasión, uno de los chicos, porque pedía también que lo llevaran a dar una vuelta por la ciudad, y yo comisionaba a un joven estudiante para que lo acompañara. Llevaba en esa ocasión Salvador un topacio enorme. Y el estudiante, muy ingenioso, le preguntó, oiga maestro, ¿y con ese anillote no se le cae la mano? Y Salvador le dijo, es de nacimiento, hijo, es de nacimiento. Y le dio muchísima risa. Los años 20 se distinguen por la divulgación de inventos, modas y avances científicos que modifican radicalmente la vida en el mundo. En México, los cambios están vinculados a la recién finalizada Revolución Mexicana. Novo regresa a la ciudad en 1917 para estudiar la preparatoria. Después de diversas incursiones culturales, como la revista y el Teatro Ulises, al lado de Javier Villaurrutia, integra el grupo denominado Los Contemporáneos. Salvador Novo lo que consigue en los años 20 a través del Teatro de Ulises es poner a México al día, digamos, en tanto el repertorio universal, ¿no? Él trae obras de Cocteau, de Marivaux, en fin, y las representan. Cuando había un repertorio en los teatros esclerotizado. Abrió realmente las puertas a la modernidad junto con el grupo tan destacado de escritores, también algunos artistas plásticos, que se agruparon en torno a la revista Contemporáneos, que le dio nombre a la generación y que se publicó entre los años de 1928 y 1931. Los contemporáneos pueden verse como el primer afán de modernización cultural en todos los ámbitos, ¿no? Incluyendo el ámbito de la reflexión ensayística. Apenas si te reconozco.
si tu labio en el mío es como el mío mismo, si ya tu mano estéril no oprime ni rechaza, y eres como el azogue que da mi propia luz. Ay de mí que amaba tu fuerza, si la fuerza está toda en mí. Ay de mí que esperé la muerte y que te la di. Los años 30 son la época más fecunda en la creación poética de Salvador Novo. Poemas de adolescencia, 20 poemas, Nuevo Amor, Frida Kahlo, Never Ever. Tan solo una veintena de poemas, pero escritos con la calidad necesaria para colocar al joven Novo entre los mejores poetas mexicanos. Yo creo que Salvador Novo cultivó la poesía con una actitud muy juvenil, es una poesía muy juguetona, muy erótica, algunos sonetos son terriblemente sarcásticos y demoledores, al grado tal de que no circularon durante mucho tiempo y permanecieron en la clandestinidad hasta que, si mal no recuerdo, los dio a la luz pública en una edición también de todas maneras muy acotada, Alberto Dalal, que son sonetos verdaderamente despiadados. Como poeta, pues, me quedo con libros como Nuevo Amor, se me hace un libro muy riguroso, y otro libro también fundamental de él es Espejo. Nuevo Amor, yo creo que es quizás su mejor libro, se publica creo en el 25 y 10 años después se publica en Estados Unidos. Creo también que es el primer poeta mexicano que se publica en otro idioma, en inglés, con un libro completo. Yo creo que la aportación de Novo a las letras mexicanas es muy amplia y muy variada. Yo pondría énfasis en la poesía, y particularmente en la poesía juvenil, y más especialmente en un libro, en Nuevo Amor, que es uno de los grandes libros de poesía amorosa que se han escrito en nuestro país. El poeta de Nuevo Amor, por ejemplo, es realmente un poeta extraordinario, maravilloso, ¿no? Este poeta joven que recuerda sus momentos de niñez, ¿no? Es verdaderamente extraordinario, es un poeta verdaderamente maravilloso, ¿no? Los poetas homosexuales no han hecho un amor, una elegía, un amor perdido tan hermoso como los que ha hecho Novo. Por ejemplo, Nuevo Amor, su gran poemario, es desde luego uno de los ejemplos del lirismo más profundo que puede encontrarse en la poesía mexicana, y es una poesía eminentemente gay. Comentario aparte merece la poesía llamada satírica, en la cual Novo despliega toda su malicia e ingenio para insultar y alburear en verso, con un gran sentido del humor. Esta destreza fue muy temida por amigos y, sin duda, por los enemigos del escritor. Y escribía poesía satírica para pelear, para vengarse, para desahogar rencores o para juguetear para cualquiera de estas cuestiones. Pienso que si algún modelo hay de poesía satírica en México, tiene que ser Novo. Es el más grande de todos los poetas satíricos que ha producido México y tal vez los países hispánicos en su totalidad, ¿no? En la época moderna. Novo ha sido uno de los mejores escritores mexicanos del siglo XX. Desde luego uno de los más cultos, uno de los más ingeniosos y uno de los más incisivos. Era implacable con sus enemigos y los destrozaba con un estilete muy fino, no con un mazo ni con un martillo. Tenía un talento enorme, una facilidad increíble de versificación y además una agudeza, una ironía y una sátira, mejor dicho, que manejaba como nadie, con lo cual respondía muchas veces a esas invectivas. Entonces, pues es famoso en el transcurso de su vida, pues el temor que mucha gente le tenía, como decían, a la lengua de Novo y a la pluma de Novo. La sátira más sostenida y poderosa de Novo la dedica a Diego Rivera, líder de quienes acosan a los poetas del grupo contemporáneos.
Salvador Novo escribe esta sátira en diferentes periodos y se conoce con el nombre de La Diegada. ¿Por qué tremepunta historia cometió el negro delito este pintor panzoncito en lo mejor de su gloria? Pues hijo se suicidó porque ya no soportó la grave occipital carga y a la corta o a la larga porque su mujer lo hastió. Como Diego Rivera, fueron muchos los que recibieron las certeras estocadas de Novo. Yo particularmente recuerdo esta sátira, pues casi sarcasmo o escarnio que hizo de Luis Espota en aquella famosa cuarteta de este grafococo tierno tiene por sino fatal en apellido paterno la profesión maternal. Y que lo hizo en respuesta a que Espota había escrito en una de sus columnas que se le veía al maestro Novo deambular los viernes por la noche cerca del colegio militar en busca de ciertas aventurillas. Conforme Salvador Novo se aleja de la juventud, también lo hace de la poesía y, a excepción del poema Adán desnudo y algunos sonetos que envía a sus amigos cada año nuevo, sus afanes se encaminan a otras tareas. Sin fronteras, ni razas, ni ciudades, sin banderas, ni templos, ni palacios, ni estatuas, un mundo sin prisiones ni cadenas, un mundo sin pasado ni futuro, el mundo no previsto por los hombres cautivos en las criptas del nuestro, soñado acaso, presentido apenas por el desnudo Adán del paraíso. Todos los años me mandaba un soneto de felicitación de fin de año. Y la mayoría de ellos se perdieron en el terremoto del 85 en que se cayó mi oficina, en Televisa. Había toda una serie de sonetos privados de Año Nuevo que mandaba a sus amigos, donde pues ahí se iba mostrando, aparte de con el autoescarnio que él hacía, y él contemplaba el paso del tiempo, el deterioro, pero lo hacía de una manera pues tan divertida finalmente, que son muy interesantes y sobre todo pues muy deliciosos, digamos, de leer. ¿Qué seductor estilacho asume Caro Jacobo la crónica que hace Novo a los Ávila Camacho? ¿Qué es un epigrama? Bueno, un epigrama es si lo vamos a definir como por sus efectos, es un pinchazo, ¿verdad? Por ejemplo, no es irreverencia, pero en el año de Juárez se me ocurrió cuando los periódicos publicaron que doña Margarita Maza de Juárez era hija expósita, que no era hija de los señores Maza, a pesar de lo cual se casó con un benemérito. Me vino rápidamente a la cabeza este pequeño epigrama respetuoso. Tuvo suerte Margarita como persona interpósita, pues Juárez la encontró expósita, pero la volvió esposita. Como en muchos de sus empeños, Salvador Novo se adelanta una vez más al participar activamente, primero en la radio y más tarde en la televisión, dos de los más importantes inventos del siglo XX. Señoras y señores, muy buenas noches. Él justamente junto con González Camarena, el inventor de la televisión a colores, fueron comisionados para ir a Europa y a Estados Unidos para estudiar los sistemas de televisión que había en el mundo, para ver cuál era el que se adecuaba mejor a nuestro país. Y el autor del trabajo justamente, o el estudio, por el cual se decidió el sistema dentro del cual opera la televisión mexicana, pues fue Novo. Salvador Novo, como en muchas de sus especialidades culturales y literarias, fue un precursor de la radio. A principios de los años 30 fue enviado al extranjero, a diversos países, para hacer un estudio de cómo se
desarrollaba y cómo progresaban las estaciones de radio en distintos países. Pero todas esas sorpresas, todas esas maravillas que él advierte cuando aparece la radio, bueno, él estuvo muy metido en la televisión, inclusive en los prolegómenos de la televisión, fue uno de los comisionados para traer un sistema de televisión a México, ¿no? A mediados de la década de los 30, Novo, al lado de Augusto Elías, dedica parte de su tiempo y talento a la publicidad. Compone canciones, rimas y estribillos comerciales que le reportan jugosas ganancias y lo acercan al mundo del poder y del dinero. También tiene el aspecto de publicista. Él funda con Augusto Elías la agencia Augusto Elías Publicidad. Y en todo eso nunca hay una mención o se ve o se desliza alguna cuestión gay. Trabajó en una compañía donde le pagaban por hacer anuncios y el más famoso es aquel de siga los 3 movimientos de un jabón, remoje, exprima y tienda. Y ese remoje, exprima y tienda fue lo máximo y duró décadas. Salvador Novo decía, por lo menos esto ha llegado a mis oídos, que cualquier cuartilla que invirtiera más, en la que se invirtiera más de 15 minutos ya no era negocio. Es que era un escritor realmente profesional que no le tenía, por ejemplo, miedo al plagio. Lo que yo veo como más concentrado en la poesía, lo veo muy diluido en la prosa, ¿no? Y desde luego a veces hay una actitud francamente mercenaria en Novo, ¿no? Que se jacta de vender sus páginas a tal precio. Es decir, hay también un comercio con la popularidad, con la fama, con su propia imagen. Había comprado un terreno muy barato de una vieja hacienda que era la que transformé en el Teatro de la Capilla, estrenado en 1953. En los primeros años de los 50, Salvador Novo inaugura la Capilla, teatro y restaurante donde dirige obras, estrena autores y supervisa la cocina. Ahí el escritor departe con altos funcionarios, empresarios, actores de cine y la nueva élite financiera del país, acrecentando su popularidad y fama de frívolo. Era tan popular Novo que se preciaba de que alguna vez le tomaron una foto para un periódico y entonces se acercaron y le preguntaron, maestro Novo, ¿quiénes son los señores que lo acompañan? Y dijo, bueno, es el general Corona del Rosal, el regente de la Ciudad de México en ese momento, y algún otro político así de los más encumbrados y conocidos, haga de cuenta el secretario de Gobernación o alguien así por el estilo, ¿no? Y se preciaba, y se ponía orgullosísimo, ¿no? Terminada la actividad, dijéramos, intelectual en el estudio, que probablemente ahí también se inspiró en hacer algunos de los sonetos, epigramas y de todas las cosas. Entonces bajaba aquí al restaurante de la Capilla, en donde ya había ordenado previamente cuál iba a ser el menú, si es que tenía algunos invitados o no. El licenciado López Mateos asistió siempre a los estrenos de la Capilla. Vino López Mateos cuando era presidente, cuando vino Díaz Ordaz, Corona del Rosal, Luis Cortines cuando yo no era presidente, pero venía a visitarlo, Miguel Alemán el Chico, Dolores del Río, Lola Beltrán. Pues lo que siempre ha sido la especialidad de la casa, el aguacate relleno, sopa de puro de calabaza, cola de res, sopa de queso, el filete a la pimienta, pescado rebozado, pescado gratinado, el osobuco y aquí otras cositas más. Era innovador indudablemente porque no se veía bien que un señor se dedicara a la cocina, pero a él le gustaba hacerlo y tuvo un restaurante y en él pues ofrecía, por ejemplo, espagueti con los hongos de Huitlacoche,
que ahora es un platillo común. Él justamente se le ocurrió pues ofrecerles a las personas que venían a la función de teatro, ofrecerles algo con que comer, y por eso fue que organizó el restaurante de la Capilla. Este teatro fue el primer teatro de vanguardia, si así se puede llamar, de la Ciudad de México, y aquí Salvador Novo estrenó tanto sus primeras y sus mejores obras, como también, por ejemplo, aquí se tuvo la oportunidad de ver por primera vez una obra de Cocteau o de los realistas norteamericanos. Aquí debutó en este escenario cuando era niña María Rojo. Muchas actrices aquí se hicieron y una de las más importantes, María Douglas. O sea, es un escenario fundamental para la historia del teatro mexicano. A lo largo de su vida, Salvador Novo escribe, traduce, promueve y dirige teatro. Tal vez sea este el género más explotado por el escritor después del artículo periodístico. El decir que era bueno o mal dramaturgo es no decir nada. Hay que revisar sus obras y tratar de encontrar en ellas los aspectos positivos. Sí creo que sea un dramaturgo menor, pero está sujeto, esta afirmación está sujeta a la revisión que se haga de la obra de Novo. Hay otro aspecto que me gustaría resaltar de Novo respecto al teatro. Novo y los contemporáneos entendían muy bien que la literatura dramática no era el patito feo de la literatura. De las obras de teatro, creo que la más impresionante de las de Novo es el Tercer Fausto. Es una obra verdaderamente extraordinaria, se debería de poner. Es una obra que publicó en francés, porque el tema era muy fuerte para su momento cuando la publicó. No toda la obra de Novo tiene la misma altura, tiene grandes obras, otras obras son francamente fallidas, y yo creo que lo mismo se puede decir de su prosa, y tal vez de su teatro también. Actualmente Novo, el dramaturgo, y las obras teatrales que escribió son motivo de polémica. En teatro, aunque para los críticos actuales y sus contemporáneos no fue valorada su obra, la obra de teatro es magnífica porque está dando innovaciones, el manejo del mito prehispánico que no se ha logrado en todas las generaciones de dramaturgia hasta el momento. A la vuelta del tiempo, seguramente algunas de las obras de Novo, que no creo que sea la parte más sólida de su producción, algunas obras de Novo volverán a la vida. Creo que desgraciadamente su obra no está vigente. Era una obra muy coyuntural y en su momento pues tuvo aportaciones como los diálogos, por ejemplo, que siempre serán chispeantes y siempre podrán ser motivos de una adaptación, pero creo que en general su obra pues no sería una obra representable ahora. No era buen hombre de teatro escribiendo piezas. Sus piezas cortas y largas son de segunda o de tercera categoría. Creo que las obras habría que intentar revisarlas, ponerlas en escena nuevamente. Estoy pensando en A 8 columnas, en La culta dama y de una manera muy especial en La guerra de las gordas. Es una obra que recuerdo como muy ingeniosa, como muy bien construida. Desde los años 30, con regularidad, Salvador Novo ejerce el periodismo. Colabora en el periódico Novedades, en el Universal Ilustrado, en las revistas Hoy y Mañana. Las columnas Ventana, Sidecar, La Semana Pasada, Diario, entre otras, son un incomparable registro de la vida política y social mexicana, llenas de sarcasmo y productos de la aguda observación de Novo. Pocos periodistas en México han escrito tantas cuartillas con tal coherencia y continuidad como él lo hizo. Yo creo que hay dos textos fundamentales en este país para la investigación periodística de la historia del país y de sus gentes. Taracena, los trabajos de Taracena y las memorias de Novo. Hace falta estudiarlas e investigarlas más a fondo. La crónica y el periodismo es insuperable. Y lo escribió desde cuando era joven,
cuando era maduro y cuando era viejo. Se preocupa por temas que parecen, en el momento, totalmente intrascendentes. Un estreno teatral, una cena de gala en la Cancillería, la aparición de la televisión y su posible influencia al futuro en la sociedad mexicana, cosas que en el momento, que ahora llamamos historia de la vida privada, eran nimiedades. Y eres el primero en tomar eso como tema específico de unas crónicas que fueron continuas por muchos años, ya todas publicadas afortunadamente, y que en realidad marcan lo que va a ser el periodismo después de los años 60. Era una inteligencia superior y todo eso lo aportó al periodismo y elevó el nivel periodístico de la época. Sin la pluma, sin el talento de Novo en el periodismo mexicano sería otro. Es decir, de hecho, habría otras personalidades, desde luego, que habrían transformado el modo de hacer periodismo. Pero él es el primero justamente que introduce toda una serie de cambios con una prosa tan ágil, tan amena, tan divertida en una palabra, pero sobre todo que se fue en contra de las formas ya anquilosadas y muy pasadas de moda. Yo creo que Salvador Novo renueva la prosa mexicana y le da un impulso que llega o que lleva hasta sus últimas consecuencias a las páginas periodísticas. Al final se deslava mucho porque Novo cae en una especie de chambismo en donde escribe demasiado y no le da tiempo de corregir. Y a pesar de eso, yo te puedo decir con toda tranquilidad y con conocimiento de causa que ya muchos escritores que se dicen novelistas de ahora y que tienen varias novelas publicadas, les gustaría tener la capacidad crítica y la rapidez prosística de Salvador Novo. Escribía muy bien. Yo en mi labor periodística, cuando pienso a quién me gustaría parecerme, yo diría Salvador Novo. Así como Novo cultiva un nuevo estilo en el periodismo, aborda de una manera diferente la crónica. Sus 4 relatos de viajes al extranjero y la minuciosa obra sobre la vida en México, en diversos periodos presidenciales, rescatan la historia cotidiana con un virtuoso balance de crítica y frivolidad tan características del escritor. Pasado el tiempo, esas crónicas vinieron a integrar una historia íntima de la ciudad y de sus gentes. Un editor alerta hizo reunir mis crónicas, desglosarlas, ordenarlas, ardua tarea de la que encargó al joven y brillante poeta José Emilio Pacheco, y las ha publicado bajo el título general de La vida en México durante los regímenes presidenciales. En buenas a primeras hay un escritor que con una gran libertad puede escribir una crónica de manera muy inmediata, muy fresca, y esa frescura y esa inmediatez pues se vuelven cualidades de una obra determinada. Yo, por ejemplo, a mis alumnos les recomiendo, yo que doy clases de periodismo y literatura, a mis alumnos les recomiendo que precisamente acudan a él, porque es una de las mejores expresiones de cómo se pueden conjugar literatura y periodismo, y de qué manera sigue siendo actual textos que escribió hace muchísimos años. Novo es un maestro de la crónica. Así lo reconocen muchísimas personas. Entre otros lo reconocía Alfonso Reyes, ya hay algunos españoles, o un puertorriqueño, Luis Rafael Sánchez, otro puertorriqueño, Edgardo Rodríguez Juliá, que con mayor cuidado que nosotros han analizado las crónicas de Novo. En 1946, el Departamento del Distrito Federal convocó a un concurso para premiar un ensayo sobre la Ciudad de México, en el apretado límite de 80 cuartillas. Aunque por sistema yo no había entrado nunca en concursos, el tema de este me sedujo y me apliqué a comprimir en las 80 cuartillas solicitadas a la Ciudad de México de aquellos días. Envié ese trabajo con el seudónimo de Suazo y obtuvo el premio Ciudad de México por el ensayo que titulé Nueva Grandeza Mexicana. Tal vez el viaje más trascendente registrado en las crónicas de Novo
sea el de la nueva grandeza mexicana, retrato de la Ciudad de México de mediados de los años 40. Nueva grandeza mexicana consagra al escritor como un gran cronista. Es un libro muy bonito. Novo ganó el premio de la Ciudad de México con ese libro. Era un determinado número de cuartillas y él escribió sin márgenes para no pasarse del número de cuartillas y que le aceptaran su original. Ganó y es uno de los mejores libros de Novo en el terreno de los libros de viaje. Desde que escribe Grandeza Mexicana, que es maravilloso porque trata de el mismo estilo de los cronistas del siglo XVI y del siglo XVII, y después todos los artículos que escribe en periódicos sobre la Ciudad de México, que le valió ser el cronista de México, es una gran obra. Con su capacidad de escritor, digamos, verbalista, porque parece que nos va contando, guiándonos por las principales calles de la ciudad, pero con una prosa depurada y particularmente erudita, ¿no? La obra periodística de Novo, aunada a su tarea desplegada como cronista, marcan un nuevo estilo y abren la puerta a la modernidad por la que transitarán muchos escritores y periodistas del país, pero solo algunos resultarán sus fieles herederos. Monsiváis fue su secretario particular. Monsiváis fue el depositario de el manuscrito original de su autobiografía, La estatua de sal, y obviamente él se alimentó de esta tendencia de Novo a tratar las cosas con mucha seriedad y al mismo tiempo con mucho humor. No, Novo es el ídolo al que quiso ser Carlos y no llegó. Le llegó a las tetillas o al ombligo. No, es infinitamente mayor. Y uno infinitamente mayor que la mayor parte de los escritores del siglo XX. Pero sin duda Monsiváis es no creo que le guste a él mucho, pero diríamos que el nuevo Novo, ¿no? Acuerdo del señor presidente de la República, continuó en la persona del actual cronista la costumbre establecida con los dos anteriores, al imponer en vida suya su nombre a la calle en que reside. Así la modesta, pero hermosa y no muy antigua, calle que había venido siendo de Santa Rosalía, hizo continuación en la de Viveros de Coyoacán, llevan hoy el nombre de Salvador Novo. Y me ponen en el aprieto de no saber qué responder cuando algún amigo mío me pregunta qué se siente ser calle. Propuse que la calle donde él vivía, que creo que se llamaba La Escondida, en San Ángel, no estoy muy seguro, se llamara Salvador Novo, siguiendo la tradición de los cronistas. Don Luis González Obregón, el primer cronista moderno de la Ciudad de México, vivió en su calle, que aún se llama Luis González Obregón, que es una sola cuadra en el centro de la ciudad. Recibí de las manos francas del señor presidente Díaz Ordaz el Premio Nacional de Letras, que es la más alta presea con que México premia la obra ya cumplida de un escritor suyo. En la década de los 60, Novo recibe el Premio Nacional de Letras. Es nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y cronista de la ciudad. Aparece cada viernes en el noticiero 24 horas y el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, le brinda su amistad. En este panorama, declaraciones desafortunadas y confusas de Novo respecto al movimiento estudiantil de 1968 levantan polémica entre la comunidad intelectual y la estudiantil. No era amigo de los presidentes eran amigos de él. Él no iba a tocar a su puerta, no iba a visitarlos, no iba a pedirles, ellos iban a visitarlo, a tocar a su puerta, llamarlo y a buscarlo. Lo pervirtió el dinero, la fama, el ser amigo de las esposas de los presidentes, hacerle sus chilaquiles a la esposa de Díaz Ordaz. Díaz Ordaz lo fue cercando, le dio el Premio Nacional, lo nombraron cronista, iba a comer a la capilla
O sea, se había ido ganando a Novo, ¿no? La verdad. ¿Qué fue lo que pasó con Novo? Yo creo que le gustó mucho estar cerca de la gente del poder y de la gente del dinero. Eso por un lado le divertía, pero por el otro lado le gustaba, le entusiasmaba. Esto lo obligó a irse callando. Se ha dicho que alabó o que felicitó a Díaz Ordaz por la matanza de Tlatelolco, cosa que no fue cierto tampoco. Al parecer todo eso es falso, es un malentendido entre un periodista y él realmente no se alegró de la masacre. Lo que sí es que obviamente su decisión política es muy reaccionaria y es insoportable, es indefendible. Yo creo que hay que separar estos dos elementos. Espero que no me vayan a mí a calificar ahora de reaccionario y conservador y chaquetero, ¿verdad? Pero yo separo a Novo del personaje que pues se manifestó a favor del gobierno y el personaje que escribió y que nos sigue siendo de gran utilidad. Algunos especialistas señalan que los sentimientos críticos y expresivos de Salvador Novo se apagaron con el paso del tiempo, pero hay pruebas de que el interés por impulsar la creación de nuevos valores fue una preocupación hasta el fin de sus días. Novo, como promotor, lo que logra es que estrenen Emilio Carballido y Sergio Magaña en el Palacio de Bellas Artes cuando eran unos chavitos, estos dos monstruos de la dramaturgia, y en ese sentido también es un revolucionario apoyando a los jóvenes talentos. Él fue un gran promotor cultural, apoyó muchísimo a los jóvenes y sobre todo en el área de teatro. Lo trascendente de Novo como un personaje público instituyó justamente un fideicomiso para becas especiales de jóvenes que tuvieran entre 18 y 23 años para muchas disciplinas. La creación de estas becas, Novo las visualizó como una manera de perpetuarse, pero yo creo que siempre dentro del espíritu que lo habitó, más allá de su controvertida personalidad, que es el de la generosidad, ¿no? Yo creo que el espíritu de Novo fue sumamente generoso para con sus aquellos que habríamos de seguir en la saga de la cultura, ¿no? Cuando lo conocí era un señor montaña, era muy alto y olía maravillosamente bien. Y tenía unas manos muy delicadas y muy bien cuidadas y bueno, sobre todo llena de anillos, como señora. Para mí fue un patrón, no digo que fue mi patrón, más que mi patrón, buena persona. Porque gracias a él tengo mi casita donde vivir, con el dinero que me dio. El gran valor de Novo fue el hecho de asumirse íntegramente como quien era frente a quien fuera. Así fueran los Rotarios o la Virgencita de Guadalupe. Para mí, Novo es el hombre cuyo mérito mayor es su facilidad y su defecto mayor es también su facilidad. Salvador está vivito, coleando, con peluca y con chaleco de terciopelo, con su provocación, con sus contradicciones, con su vejez que no correspondió a su juventud. Con todos estos elementos que forman la vida de un hombre, está Salvador como una de las personalidades fundamentales del siglo XX mexicano. El 13 de enero de 1974 muere Salvador Novo, el joven poeta al que no le importaron los prejuicios de sus tiempos y que dejó una huella imborrable de ingenio y sarcasmo. El gran cronista de los albores de nuestra modernidad urbana, repleto de ambigüedades y paradojas. Novo dramaturgo, Novo publicista y sibarita, comentarista de televisión y sonetista.
el despiadado crítico que, bajo la máscara y el disfraz que él mismo se impuso, cultivó una personalidad literaria múltiple y se preocupó por mostrar una cara y ademanes más que exquisitos. Recuerdo la famosa anécdota que me refirió Jacobo Zabludovsky alguna vez, cuando Jacobo, reconociendo su impertinencia, pero a la vez con la avidez de tratar de cubrir la nota de la agonía de Salvador Novo, entra con las cámaras al cuarto de Salvador Novo y entra con su hijo Abraham, y de pronto se encuentran a una persona irreconocible. Pues fue un error mío, una imprudencia. Estaba Salvador Novo en un hospital del centro médico antes de la destrucción por el temblor. Y no nos dejaban pasar. Fui con mi hijo Abraham. Pero entonces usé mis influencias de comentarista famoso de la época en la televisión. Y pasé. Y ese fue un gravísimo error del que me arrepiento. Porque encontramos a Novo en un cuarto muy caluroso, cubierto solo con una sábana, prácticamente casi desnudo. Y cuando nos vio, tuvo un gesto de vergüenza y nosotros de tristeza, porque lo vimos sin peluca, sin dientes, casi sin vestir. Y cuando me di cuenta ya era tarde. Le dije, maestro, nomás quisimos venir a saludarlo, ya nos vamos. Sí, adiós Jacobo, adiós. Y esa fue la última vez que nos vimos. Unos días después murió. Hay un momento muy triste y difícil que él esperaba que lo enterraran en la rotonda de los hombres ilustres. Y yo creo que ese es un compromiso que tenemos.